compañeros. Nuestro grupo es el número 2 y nos toca el dinámico ambiente del comercio internacional. A continuación, el primer tema, que es las barreras comerciales, que es un campo minado para la gente del marketing internacional. Muchas barreras se encuentran hoy en día para los agentes del marketing a nivel mundial, para hacer negocios, para poder cerrar contratos y demás. Últimamente se están creando muchos aranceles. Obviamente esto va a encarecer un poco lo que es el producto y demás. Entonces podemos ver un ejemplo claro que tenemos en el libro, que es que Japón, por ejemplo, en Japón se juega béisbol y en Estados Unidos también. Sin embargo, los japoneses dicen que sus pelotas de béisbol son las mejores y que las de Estados Unidos no servirían para jugar el béisbol de Japón. Es como que un ejemplo tipo anécdota, ¿no? Pero bueno, sigamos. La mayor, el mayor avance que tuvo el comercio internacional fue haber creado la Organización Mundial del Comercio. Esto ayuda muchísimo a los tratados comerciales entre países y a mejorar las relaciones comerciales. Por otro lado tenemos lo que fue que en la última década del siglo XX ocurrieron varios cambios que cambiarían la forma de comercializar. Estos cambios se basaron sobre todo en que se creó lo que fue la Unión Europea, la Telecan y el Asia Pacific Economic Cooperation. Perdón. El Telecan es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en los que participa Estados Unidos, México y Canadá. Y la Unión Europea, pues los países que la comprenden y los países de Asia también, pues que están dentro de la PEC. Estos tres entes son los reguladores, por así decirlo, del comercio de estos países. Bueno, en el siguiente cuadro está las nacionalidades de las 5 corporaciones industriales más grandes del mundo, la cual refleja el sorprendente cambio ocurrido entre los años 1963 a 2011. En 1963, Estados Unidos contaba con 67 corporaciones más grandes del mundo. Para 1996, esta cifra disminuyó a 24, mientras que para Japón, en el año 1963 tuvo 3 corporaciones y en el año 1996 tuvo un aumento de 29 corporaciones. Asimismo, para Corea del Sur pasó de 0 corporaciones a 4 corporaciones en el año 1996. Y después del enorme auge económico a finales de la década del 1990, en el año 2000, Estados Unidos tuvo 36 corporaciones, mientras que Japón tuvo 22 y Corea del Sur no tuvo ninguna. Las compañías nacionales buscan rápidamente acomodarse a este siglo XXI, pero también las pequeñas exploran este vasto de mercado y de oportunidades. Las empresas de menor tamaño están utilizando enfoques novedosos de marketing y buscando nuevas marcas de aplicar una supericia tecnológica en la exportación de bienes y servicios que antes no ofrecen o no ofrecían en el extranjero. También la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico estima que las economías de sus países miembros se expandirían a una tasa promedio del 3% anual a lo largo de los siguientes 25 años. Las empresas también están buscando la manera de volverse más global, más eficientes, mejorar su productividad y ampliar su alcance global.
al tiempo que conservan su capacidad para responder de manera rápida y suministrar los productos que demanden los mercados. Por ejemplo, las grandes empresas estatales de China están invirtiendo grandes cantidades de dinero en las economías en vías de desarrollo. Así tenemos como Samsung, de Corea del Sur, que invirtió 500 millones de dólares en México para garantizar su acceso a mercados. También otro ejemplo es la empresa Whirlpool, que es una fabricante estadounidense de electrodomésticos. Aseguró el primer lugar en el negocio mundial de los electrodomésticos mediante la adquisición de la división europea de fabricante de aparatos para el hogar. Philips inmediatamente empezó a reestructurarse en su propia versión de una empresa global. Las compañías globales son las únicas que están buscando nuevas oportunidades de mercado de manera agresiva. La balanza de pagos. En la balanza de pagos tenemos que el sistema de cuentas que registra las transacciones financieras internacionales de un país se conoce como balance de pagos, que normalmente se registra en un periodo determinado, que sería un año. El dinero fluye constantemente dentro y fuera de un país. Asimismo que cuando se comercia en los países existen transacciones financieras entre las empresas o los consumidores de las diferentes naciones. Registra también todas las transacciones financieras entre empresas y los residentes de un país y del resto del mundo en un periodo. En pocas palabras, en un periodo hay un flujo constante de dinero hacia adentro y fuera de un país. La balanza de pagos de una nación representa una perspectiva general de su posición económica internacional y una medida importante que utilizan los departamentos de Hacienda y bancos centrales para mantener la estabilidad económica. Ok, ahora voy a hablar acerca del proteccionismo y también en lo que es el proteccionismo de Ecuador. Pero primero vamos a observar que el término proteccionista normalmente se refiere a todas las medidas que hacen que el precio interno cobrado por el productor nacional de un bien importable sea superado al precio externo. Dice que los ejecutivos de negocios internacionales comprenden la realidad de que este es un mundo lleno de tarifas, cuotas y barreras no arancelarias diseñadas para proteger los mercados de un país de la intrusión de empresas extranjeras. Aunque la Organización Mundial de Comercio ha sido eficaz en la reducción de aranceles, los países siguen recurriendo a las medidas de proteccionismo. Las naciones utilizan barreras legales, cambiarias y psicológicas para limitar el ingreso de bienes que no desean. Los negocios trabajan en conjunto para establecer barreras comerciales privadas al tiempo que la estructura misma de los mercados puedan regir un obstáculo formidable a los bienes importados. Ahora vamos a observar 12 puntos acerca de lo que es la lógica de la protección. Los proteccionistas defienden las incontables razones para mantener las restricciones gubernamentales sobre el comercio, pero en esencia todos los argumentos se pueden clasificar como: tenemos la protección de una industria incipiente, la protección del mercado local, la necesidad de conservar el dinero dentro del país, fomento de la acumulación de capital, conservación del estándar de vida y de salarios reales, conservación de los recursos naturales, industrialización de una nación con sueldos bajos, mantenimiento del empleo y reducción del desempleo, defensa nacional, aumento del tamaño de los negocios y represalias y estrategias de negociación. En general, los economistas reconocen como válidos únicamente los argumentos que se relacionan con la industria incipientes, o sea, cuando es una industria que recién está entrando.
en la defensa nacional y la industrialización de países subdesarrollados. El argumento de la conservación de recursos se está volviendo cada vez más válido en una era de conciencia ambiental y escasez mundial de materias primas y productos agrícolas. Podría defenderse el caso de la protección temporal de los mercados con una capacidad productiva excesiva o una mano de obra excesiva, si tal protección pudiera facilitar una transición ordenada. Bueno, por desgracia, este tipo de protección suele prolongarse indefinidamente y contribuye a la ineficiencia industrial, al tiempo que limita el ajuste realista de las naciones, de la nación a cierta situación en el mundo. Para dar una cierta idea del costo a consumir, consideremos los resultados en un estudio reciente. Dice que de 21 industrias protegidas, la investigación mostró que los consumidores de Estados Unidos pagan cerca de 70 mil millones de dólares al año en precios más elevados debido a aranceles y otras restricciones de lo que es proteccionistas. Medidas proteccionistas y libre cambio que se aplican en el Ecuador. Existen restricciones a las importaciones y las exportaciones en el país. Las restricciones a las importaciones son medidas proteccionistas, pues se ponen obstáculos por parte del gobierno al comercio internacional, como las cuotas de importaciones, los boicots y lo que son bloqueos, que son acción política, militar y lo que es comercial agresiva. Las restricciones a las exportaciones, según el Ministerio de Comercio Exterior, dice que todos los productos ecuatorianos son susceptibles de exportación, con excepción los que el patrimonio nacional, cultural, artístico, histórico, arqueológico y la flora y la fauna silvestre, pero en proceso de extinción, y sus productos excepto lo que se realizan con fines científicos, educativos o de intercambio internacional con instituciones científicas, previo una autorización del MAGAP. Bien, ahora vamos a tratar acerca de los diferentes tipos de barreras que existen en el comercio internacional. Para almacenar el desarrollo de las industrias domésticas y para proteger las industrias que ya existen como tal, los gobiernos establecen este tipo de barreras comerciales, como pueden ser tarifas arancelarias, cuotas, boicoteos, barreras monetarias y también las barreras de mercado. Por otra parte, tenemos aquí a los aranceles. Si bien un arancel es una tarifa que impone el gobierno sobre los bienes que entren sobre su frontera, sobre tal país. Estos aranceles pueden utilizarse para generar ingresos o para desalentar la importación de bienes, o en ciertas ocasiones para ambas cosas. Y también las tarifas arancelarias se basan en el valor de los productos o en la cantidad de los mismos. Bien, ahora tenemos las cuotas y licencias de importación. La diferencia fundamental de estos dos términos es que las cuotas permiten la importación hasta el momento en que se agotan tal producto, mientras que las licencias limitan las cantidades dependiendo de cada caso. También tenemos los boicots y embargos. Tenemos que un boicot gubernamental es la restricción absoluta en contra de la compra e importación de ciertos productos o servicios o ambas cosas, provenientes de otros países. Incluso esta restricción puede incluir prohibiciones de viajes, como la que actualmente existe para los turistas chinos. El gobierno de Beijing se rehúsa a designar a Canadá como destino turístico aprobado. Y por otra parte, un embargo es la negación de venderle a cierto país. También tenemos las barreras monetarias. Bueno, aquí cada gobierno puede regular su posición de comercio internacional de manera eficaz mediante el uso de diversas formas de restricciones en el control de cambios. Dos de estas barreras monetarias
son el bloqueo de divisas y los requisitos de aprobación gubernamental para la compra de divisas extranjeras. Y por último tenemos aquí las leyes antidumping. ¿Qué significa esto? Bueno, estas leyes antidumping han surgido para evitar que los productos extranjeros ingresen al mercado. O sea, en sí estas leyes se diseñaron para evitar que los productores extranjeros fijen precios predatorios, una práctica mediante la cual un producto extranjero intencionalmente vende sus productos en otro país por un costo muy inferior al de producción para socavar a la competencia y tomar el control del mercado. La Ley General de Comercio Exterior y Competencia de 1988. Esta ley se creó para que los países que fueran aliados, Estados Unidos y aliados, tuvieran una mejor conversación en cuanto a exportaciones e importaciones. El objetivo de esto era más que todo facilitar las exportaciones e importaciones con Estados Unidos y sus países. Se buscaban tres objetivos, como se ve a continuación, que son los accesos al mercado, la expansión de exportación y variación de los efectos de las importaciones. Listo, comenzando con el primero, ¿a qué se refiere lo del acceso a mercados? Debido a que en ese tiempo Estados Unidos y sus países aliados tenían bastantes aduanas, tasas arancelarias, cuotas, etcétera, se complicaba bastante lo que era el comercio debido a los altos costos de tanto de exportación como de importación. Entonces, buscando facilitar la conexión, las conexiones comerciales con otros países, se hizo esta ley de comercio para mejorar esta conexión, eliminar aranceles, bajar aduanas. El segundo objetivo que se tiene es el de expansión de exportaciones. Estados Unidos para ese momento era más un país importador que exportador. O sea, importaba más de lo que exportaba. Y lo que quería hacer era facilitar las exportaciones para los comerciantes estadounidenses. Con la reducción de tasas aduaneras, aranceles, planeaban facilitarle bastante el trabajo en cuanto a conexiones alrededor del globo. Además de que para poder llevar esto a cabo, Estados Unidos creó una base de datos de comercio nacional, en la cual se registraban solicitudes de comercialización y las licencias de exportación, cosa que era más fácil para los comerciantes y para Estados Unidos tener un registro de qué es lo que exporta y a qué países lo exporta. Y finalmente, hablando de la paliación de los efectos de las importaciones. Con este tratado querían un trato igualitario. O sea, así como querían exportar, tenían que aceptar importaciones. Porque ese tipo de trato no se puede dar de un solo lado. Me vas a facilitar la entrada a tu mercado tú, pero yo no te voy a facilitar a la mía. Eso no es así. Así que cualquier facilidad que se quería dar, tenía que darla también. Con esto también surgió esto de la paliación de los efectos de las importaciones, que debido a que asimismo como se eliminaron aranceles y costos para importar, los mercados internacionales podían acceder al mercado nacional estadounidense, con lo cual esto podría afectar o mejor dicho afectaría a los comerciantes nacionales. ¿A qué se refiere ya este objetivo? Es que si los comerciantes nacionales ven que esto les está haciendo daños más que todo financieros, dañando los negocios, ellos pueden hablar con el gobierno para que detenga las importaciones temporalmente hasta que ellos vuelvan a asentarse y vuelvan a tener una ventaja competitiva.
Esto es para proteger los productos nacionales, que es bastante importante en, en este aspecto. Listo, finalmente hablaremos de lo que son lo que se conoce como GATT, que en español es AGATT. El AGATT es el Acuerdo General sobre Aranceles de Aduana y Comercio. Ya, para empezar, todo empezó en la cumbre que se tuvo, en la ronda que se tuvo en Uruguay, y lo que buscaba la GATT era este mismo objetivo, que es este, ver qué aranceles se pueden eliminar, ver cómo facilitar el comercio entre los países. Y con esto, Estados Unidos tenía varios objetivos. Por ejemplo, los servicios. Si bien los productos ya se habían manejado antes, ya se había visto cómo se había visto lo de las aranceles y las aduanas que se debe chequear, todavía no habían tenido ninguna revisión en cuanto a servicios prestados al extranjero, con lo cual al conversar de aquello, lo que salió fue el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. El primer acuerdo multilateral legalmente exigible que trata con el comercio y las inversiones del sector de servicios. Con esto también se vino relacionado lo que son las inversiones en el extranjero, y asimismo salieron las medidas de inversión relacionadas con el comercio. Aquí se establecieron varios principios para poder invertir en el extranjero, eliminando varias barreras comerciales y permitiendo a inversionistas extranjeros entrar en los mercados de diversos países. Y otro punto que se habló es acerca de la propiedad intelectual. Las siglas en inglés de STRIP, pero en español son los aspectos comerciales relacionados con los derechos de propiedad intelectual. Ya con esto permite registrar propiedades intelectuales de países extranjeros, Esto facilitó bastante lo que son las patentes, derechos de autor, marcas comerciales, etc. Y la ronda de Uruguay también tuvo como resultado lo que fue estas rondas eran cada dos años, y aquí se tenía un inconveniente porque si surgía un problema poco tiempo después de la ronda o de una ronda, iban a tener que esperar 2 años para tener otra ronda y revisar esto. Así que de aquí fue de donde nació la OMC, o como se conoce, la Organización Mundial del Comercio. Esto se daba porque necesitaban alguien que regule esto y que esté revisando qué más se puede mejorar en cuanto al comercio, qué otras opciones se puede dar. Al momento de la creación tuvieron una pequeña disputa, dado que Japón, la Unión Europea y Estados Unidos eran tres de las potencias que querían estar más que todo sobre el control de pero afortunadamente todo se dio y, afortunadamente, tras varias discusiones, se llegó de que cada uno de los 157 miembros era igual de importante en cuanto a votos. O sea, el voto de uno no pesa más que otro. Y con esto dicho, también hay que agregar que para ingresar al OMC se deben seguir ciertas pautas. Primero que nada, un país que desea ingresar al OMC debe estar dispuesto a acatar las regulaciones que se tiene, ya sea en porcentajes de aduanas, aranceles, etcétera. También otra cosa que han estado pasando, a pesar de que la Organización Mundial de Comercio quiere ser el ente que regule cualquier trato comercial que entre dos países,
las exigencias no siempre son del agrado de un país o del otro, por lo cual ya es bastante común ver que ciertos países se ponen hablan entre ellos nomás y llegan a un acuerdo comercial. Por ejemplo, la Unión Europea y Ecuador podrían llegar a un acuerdo entre ellos mismos de cómo comercializar, cuáles van a ser los valores que se van a manejar en cuanto a aranceles, cuotas, etcétera. Y ya, es un trato entre ellos dos que no tuvo la Organización Mundial de Comercio nada que ver. Y con esto también han tratado de revisar esto de aquí, debido a que la Organización Mundial de Comercio debería ser el único debería ser quien satisfaga todas las necesidades comerciales para intercambio de bienes y servicios entre todos los países. El Fondo Monetario Internacional y el Grupo del Banco Mundial. Si bien es cierto, estas son dos instituciones globales creadas para asistir a las naciones, devolverse económicamente viables y mantenerlas así. Cada una de estas representa un importante papel en el entorno al comercio internacional al ayudar a mantener la estabilidad de los mercados financieros y auxiliar a los países en busca del desarrollo. Vamos a hablar un poco más acerca del Fondo Monetario Internacional. Su principal objetivo como consultor y mediador es actuar como un supervisor de los países y mediar en la relación entre sus economías. Actualmente cuenta con más de 187 países que son miembros y están bajo la función de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Mientras que en el Grupo del Banco Mundial es una institución separada que tiene como meta la reducción de la pobreza, la mejoría del nivel de vida a través del fomento del crecimiento sustentable y la inversión del capital humano. El banco también proporciona préstamos, asistencia técnica y orientación normativa a sus miembros en vías de desarrollo a fin de que logren sus objetivos. Funciones del Fondo Monetario Internacional y el Grupo del Banco Mundial. Si bien es cierto, los objetivos del Fondo Monetario Internacional son 3. Por ejemplo, la estabilización de tasas cambiarias, el establecimiento de monedas libres de convertibilidad que faciliten la expansión, el crecimiento equilibrado del comercio internacional. Vamos a hablar acerca también sobre los objetivos de cada uno de los servicios que presta el Grupo del Banco Mundial. Tenemos 5, que son préstamos de dinero a los gobiernos de países en vía de desarrollo, ofrecer asistencia a los gobiernos en proyectos para el progreso de los países más pobres, préstamos directos que ayuden a fortalecer el sector privado con préstamos a largo plazo, ofrecer a los inversionistas garantías de inversión y crear un ambiente entre países emergentes que atraigan la inversión extranjera. Y también tenemos que proporciona flujos crecientes de inversión internacionales a ofrecer facilidades para la conciliación y el arbitraje.